Hoy en Objetivo Noticias hemos venido a conocer el Teatro Romano de Cartagena y vamos a hablar con su directora Elena Ruiz. El Teatro Romano de Cartagena ha batido en los últimos años todos los récords de visitantes y se posiciona como uno de los atractivos más grandes de nuestra ciudad. Vamos a conocer de cerca un poquito más la historia de nuestra ciudad. Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer como siempre. Aquí estamos en el Teatro Romano. Sí. Estás esperando con esta imagen tan preciosa que tienes aquí. Con todo este recorrido has entrado por aquí y cruzaremos por todo esto hasta llegar al teatro. Elena Ruiz, un placer. Estamos en Objetivo Noticias, un placer asistir aquí al Teatro Romano de Cartagena, una joya para todos los cartageneros, para los que somos de esta ciudad. Queríamos hablar contigo, tú eres la directora del Teatro Romano. Nos gustaría conocer, Elena, cómo nos damos cuenta de que en Cartagena tenemos un teatro romano como el que tenemos. Es una joya oculta, tú lo has dicho. Sí. Pues mira, fue a raíz de una intervención que se hace en la vieja Caserón de la Condesa Peralta, que las administraciones habían tomado la decisión de construir un centro regional de artesanía que ayudara de alguna manera a renovar un viejo barrio que se había venido abajo física y socialmente, ¿no? Entonces, en ese proceso aparece una serie de datos que permiten identificar esto como un teatro y además en el año 91 hicimos una pequeña cata, verificamos que estaba el graderío, vimos que todo este muro era de la cavia, se interpretó que un muro que apareció en la catedral era el cierre y sabíamos que todo esto, que ahora lo puedes ver, era el Teatro Romano. Si no sabíamos nada de este teatro era porque permanecía oculto bajo una sucesión de barrios a lo largo de su historia. El Teatro Romano queda oculto durante miles de años debajo de diferentes capas. Sí. Y diferentes culturas empiezan a sentarse encima y van construyendo, bueno, es lo que vamos a ver en este pasillo, las diferentes civilizaciones que han pasado. Este túnel del tiempo que nos permite explicar cómo levantamos las capas de la historia para llegar al teatro, pues lo que hemos querido expresar con las cerámicas, con los planos, con los textos, es cómo son esos barrios. Al final lo que estamos tratando es la vida cotidiana de lo que era el barrio Pescadores, lo que era esa ciudad ya del siglo XVI. Y entonces son objetos de vida cotidiana, desde un orinal, que no hace falta explicar, o estas jarras preciosas de época islámica que corresponden a viviendas de tipo andalusí que aparecen en el teatro, dentro de lo que era la Medina, pero también encontramos la zona de enterramiento. Gran parte de un sector del pórtico teníamos restos de este cementerio de época islámica con su rito de cúbito supino lateral mirando a la Meca, ¿no?, que es el rito habitual. Tenemos desde las cerámicas para cocinar sencillas de una cocina de la época, para hacer pan, para hacer caldos y potajes, o por ejemplo estos objetos más suntuarios de vidrio, que ese cuerno que ves hoy por hoy es el único en la península ibérica, o fíjate cómo la vida cotidiana ya ha entrado el cristianismo y las lámparas de aceite, las lucernas llevan su cruz. Si la idea de Justiniano era recuperar todo el Mediterráneo como el imperio, pues realmente Cartagena estaba muy bien ubicada. Y Elena, en un principio cuando se hacen las primeras excavaciones para el Teatro Romano, ¿se sabe de la magnitud de lo que se está a punto de descubrir? ¿O ha sido una sorpresa progresiva a la medida que se iba excavando? El teatro siempre da sorpresas. Vamos a ver, sí que nada más empezar había unos hitos claros, estaban saliendo unos capiteles espectaculares que muchos de ellos los veíamos así, reutilizados. Fíjate. Economía circular. En el siglo V
ya el teatro como espacio para hacer funciones teatrales o espacio público y social no tiene valor, y entonces lo que tenía un gran valor ideológico cuando se construye con esa nueva arquitectura en mármol de Augusto, pues pasa a reutilizarse como un elemento de construcción en zonas no visibles, mientras aquí se reutiliza las losas del podium del teatro para hacer el pavimento de este cuerpo de tabernas alargadas, de grandes almacenes, pues en los muros que no se ven, en los cimientos, van utilizando fustes, capiteles, etcétera. O sea, de alguna manera, ese mercado que arrasó lo que quedaba de la fachada escénica, pues nos ha conservado elementos importantes del propio teatro. Nos ha podido estudiar, hemos podido estudiarlo gracias a ello. Siempre el teatro ha dado sorpresas. Bueno, pues cuando salimos al final del corredor nos enfrentamos a esta sala que está dedicada un poco a la arquitectura monumental, ¿no? Estamos viendo cómo sería ese primer orden de la fachada escénica con esos magníficos capiteles de mármol de Carrara que tienen ya ese naturalismo propio de esta época medio augustea, que son básicamente únicos en la península ibérica, ¿no? No solo tenemos los capiteles, sino también las basas y las cornisas, ¿no? Estamos viendo una diferencia de textura, por ejemplo, de este capitel que tenemos a los que tenemos arriba. Efectivamente, estás viendo un material distinto. Estos capiteles, su cantera está aquí cerca, 4 kilómetros, pero para mí lo maravilloso es que los artesanos de la ciudad ya habían visto el orden corintio en su plena esplendor y están labrando magníficamente, interpretando todo ese orden. Entonces, las basas y los capiteles, como ves, son de mármol de Carrara y, en cambio, los fustes son de travertino rosa, con lo cual también hay un juego cromático maravilloso, y esos vienen de la zona de Mula. Entonces, ¿cómo se financia el edificio? Hay una parte que es un regalo de la familia imperial, sí, de su propia cantera, y otros personajes de la élite local son los que están financiando todo, traerte a 40 kilómetros, o sea, abrir la cantera, que en aquella época también era un logro. extraer los fustes, traerlos aquí y montarse, o sea, que muy bien. Bueno, esta es una pintura mural que lleva menos de 2 años aquí expuesta. Realmente es solo un botón de muestra, porque esto es la parte superior de una pared de más de 5 metros. Tú estás viendo ahí arriba la cornisa, sí. Esa cornisa iría más arriba de los capiteles, y esa parte superior va decorada con esta arquitectura ficticia que estás viendo, donde la figura principal es Marte, y luego va dentro, como enmarcado dentro de un pabellón con una cúpula casatonada, ¿vale? Y vemos además ese pórtico detrás con las guirnaldas vegetales que va uniendo y decorando el pórtico, donde ves cómo va apareciendo la guirnalda, sí, de la parte con unos soles, inferior. Ahí lo tienes, y unas florecitas, sí, ahí, y enmarca una escena principal un poco compleja. En azul, con la túnica, vemos a Priapo, que se levanta la túnica y con su miembro va arropando a estas ménades. Estamos viendo ahí como si fuera una luna, una carita. Exactamente. Y cierra este personaje en azul también con una máscara tocando la doble flauta y una cortina, ¿no la ves?, que recoge esa escena donde 2 ménades tienen casi las manos entrelazadas. Ahí ves la corona, bueno, y la otra, ¿no? Entonces, bueno, es una escena complicada, teatral, satírica, pero bueno. Hablábamos de que esta pieza la tenemos desde hace 2 años. Claro, y se trabajó con más de 6.000 fragmentos, porque todo esto es una labor de restauradores de todas estas paredes. Ya lo ves, se cayeron, se hicieron fragmentos, unos boca arriba, otros boca abajo. Todo el proceso de excavación es complejo, y después está el proceso de restauración, que es aún más complejo, porque
hay que jugar para ver lo que pega, para ser lo más serio en la propuesta La de reconstrucción. Sí. Bueno, Elena, estamos en otra sala Sí. del museo. Coméntanos qué podemos ver en esta sala. Estamos viendo ya unas piezas, la verdad, impresionantes. Te diría que más allá de la puesta en escena, el teatro para Augusto, que hemos visto su imagen como pontífice máximo en la sala 1, En la sala 1. era un elemento de propaganda política y religiosa también. Tú imagínate que eso fuera el graderío, ¿vale? Ahí sientas a 7.000 personas y esas 7.000 personas que están viendo la nueva arquitectura de Augusto con esos capiteles naturalistas maravillosos, la nueva religión oficial del imperio con el Júpiter, el águila es el símbolo de Júpiter, la lechuza es Minerva y el pavo real es Junos, la tríada capitolina, ¿no? Los juegos escénicos más importantes en Roma se hacían en su honor y nosotros tenemos esta presencia física. Y luego también hay una propaganda política en el sentido de que tú piensas que Augusto, después de la guerra civil en Roma, la muerte de Julio César, se queda solo ante el imperio. Ha llegado la paz, hay alegría y hay imperio para rato porque ya nombra a sus nietos príncipes del imperio. Entonces nuestro teatro está dedicado a Cayo y Lucio César, que ahí ya aparecen como hijos de Augusto, porque lo que hace Augusto es nombrar los hijos adoptivos. Un hijo adoptivo y un hijo de sangre tienen los mismos derechos en la Roma antigua, ¿vale? A sus propios nietos los nombra hijos y así aparecen ahí. Y nietos del divino. ¿Quién era el divino? Julio César. Eso es. Aquí los tenemos a Cayo y Lucio como hijos de Augusto y nietos del divino. En la parte de atrás de los emblemas de los dioses están las diosas menores. A Júpiter le acompañan las musas, a Minerva las horas, el tiempo, verano, primavera, invierno, y a Juno las gracias, que son también hijas de Cetoda. Y es un tema de la antigüedad de mecenazgo también, ¿no? Las élites locales tenían que ayudar a embellecer y también ganarse el favor popular y bueno, juegan con todas estas inscripciones dejando su sello. Por ejemplo, este Junius Paetus, los Junius sabemos que bueno, se enriquecieron con las minas, etc. Le dedica la fortuna del emperador este altar y también le dedica, fíjate, a uno de estos jóvenes príncipes, a Cayo César, hijo de Augusto, siendo pontífice, cónsul designado y principis juventutis, y príncipe de la juventud. Nos está dando ya que el teatro entre el año 5 y el año 1 ya estaba inaugurado porque estas piezas estaban ya dispuestas allí para ser vistas. Aquí tenemos otra bellísima imagen de la vestal Rea Silvia que tiene un encuentro no consentido con Marte, del cual nacen Rómulo y Remo. Es decir, esto funciona como una imagen de propaganda dentro del teatro para decir que la familia de Augusto procede de esta dinastía, porque ella a su vez descendiente de Enea y de los orígenes de Roma. Es una forma de ennoblecer sus orígenes. Durante la visita al Teatro Romano de Cartagena se puede observar de manera virtual el recorrido de cómo era en aquel entonces la vida en el Teatro Romano. Pues mira, este corredor Sí. te conduce desde el museo al teatro, como esa última gran sala del museo. En este recorrido se ha tenido que integrar diversos vestigios que había en el subsuelo de la Catedral Vieja. Desde casas romanas anteriores al propio teatro, vamos a pasar encima de una de ellas, de una casa de un
una domus, una casa de un romano, Sí. que tendría, es una habitación destinada al banquete, a los invitados, y quedaría el atrio, que está ahí marcado con ese umbral Sí. de rombo. Y no solo tenemos esa casa anterior al teatro, sino que tenemos los restos de la muralla islámica de Tapial, de la primer edificio religioso que, para ennoblecer sus orígenes, tiene la base, el capitel toscano de la Casa Republicana. Y también los orígenes de la diócesis. Total. Y ya salimos. Este es el muro de cierre del teatro. Y salimos al... Yo creo, Elena, que esta imagen Sí. a los visitantes es lo que más les impresiona, ¿no? Estar dentro del museo y de repente sales aquí y te ves Bueno, esta estampa. ¡Wow! esta estampa que es única, desde luego. Sí. Bueno, como tú decías, cuando salimos aquí es ese momento de que todo el mundo se queda impresionado por las dimensiones que tiene el edificio, ¿no? Primeras filas Sí. se sentarían los concejales y los alcaldes de la época. Sí. ¿Vale? Luego, en la misma cavea, que son todos los asientos hasta el pasillo donde hemos pasado, comerciantes, ricos, gente militar de alto nivel. En la media cavea, soldado y hombres libres, y en la suma cavea, pues las clases más desfavorecidas, y según Ovidio tenemos que entender que las mujeres. Y Elena, estamos viendo aquí un poco lo que nos comentabas, esa ritualización, ¿no? De los capiteles. Exactamente. Porque hemos visto tanto muros de ese cuerpo de tabernas, pero es que ese mercado continuaba aquí con una plaza semicircular, aprovechando la estructura del teatro, y allí pues se reciclaron todos los elementos arquitectónicos del edificio. Gracias también a esa plaza elevada, pues hoy nos podemos sentar en la primera grada con su reposapié y todo. Aquí, Elena, es donde se sentaban los concejales y los alcaldes de la época. Ahí. Aquí ya gente, embajadores, gente con decoraciones militares. Sí, sí. Y las primeras gradas, ahí ya en sillones más cómodos, con cojines, pues estarían en su momento lo que sería hoy los concejales y los alcaldes, porque eran los dumbiros de la ciudad. Aquí no había ninguna lucha de gladiadores, eso sí que lo había en Cartagena, pero ¿dónde? En el anfiteatro. En el anfiteatro. Elena, vamos a imaginarnos que vamos al año 1 y que, bueno, cerramos los ojos y nos teletransportamos a aquella época, a lo que se estaba viviendo en este escenario, por unos segundos. Tendrías que imaginar los actores ahí encima del escenario. Nosotros, como gente importante, estamos aquí casi en primera fila, Sí. No somos los concejales, pero aquí piensa que la boca escénica, tú que eres de escena, en más de 47 metros. Pocos escenarios tenemos en la región. Sí, no, y te replantea también que se hacía teatro, ¿vale? Pero también se hacía, imagínate, grandes procesiones, rituales, festejos, discursos. Y ahora bien, aunque es cierto que Augusto impulsó los teatros porque también quería un progreso cultural para la sociedad, también es cierto que a la sociedad del momento le acabó gustando más farsas y pantomimas
que lo que... Que la tragedia era que tenía. Exactamente, hay una fachada muy palaciega, que es la fachada escénica al final, como una fachada de un palacio, pero realmente hay incluso el hueco para un telón que permitiera tapar un poco esa fachada tan seria para hacer farsa y para hacer otro tipo de espectáculos más variados, ¿no? ¿Se podría decir que hubo también música, conciertos en aquella época sobre este escenario? Claro, tú piensas que si en el teatro griego el coro y los músicos están en el espacio de la orquesta, Sí, sí. en el teatro latino todos suben arriba. Arriba están los músicos, los danzantes, los actores y el coro, todo arriba, ¿eh? Y efectivamente muchas obras de teatrales llevaban una parte cantada y una parte de música que acompañaba. Y Elena, ¿qué aforo tiene el Teatro Romano? ¿Cuántas personas han podido aquí estar sentadas viendo un espectáculo? Sí, por el cálculo que se hizo fueron unos 7.000 7.000 personas. espectadores. Son muchos. Pero piensa que la estimación que hay para el anfiteatro, que salió, bueno, ya sabéis que se está excavando bajo la Plaza de Toros, Sí, sí. son casi 11.000 espectadores. En el anfiteatro es el doble, anfiteatro viene del doble graderío. Es increíble, Elena, 3.000 años de historia, que poco hemos evolucionado, que teníamos para 11.000 espectadores auditorios y ahora en Cartagena no tenemos para tantos espectadores. Aquí puedes ver que esto es una réplica de la que hemos visto, Sí, ¿no? esto sí es réplica. Pues tú imagínate que tienes a los 7.000 sentados. Entonces tú llegas, como hombre importante, a tu asiento, entonces vas al Ostras, claro. ¿no? A ver, hazlo tú. Aquí vienen los concejales y el magistrado, y los magistrados más importantes. Vamos a imaginarnos, Elena, que yo soy concejal y alcalde de la época, yo entraría por aquí. Saludar al público. Y cuando llegara aquí a las 7.000 personas que había, yo los saludaría así, ¿verdad? Exactamente. Continuaría por aquí y tomaría asiento Ahí en un sitio privilegiado, Sí. donde no hay diferencia del resto. En primera fila. Primera fila. Y ahora a nosotros nos va a servir pues para entrar en el escenario y ponernos en la situación de que fuéramos actores. Sí. Que yo he tenido ese privilegio, Elena, también lo tengo que decir. Ah, claro, tú estuviste Que yo- aquí la noche de los museos. Que yo estuve aquí, la primera orquesta que nos subimos al escenario, que me acuerdo yo, el protocolo que tuvimos que hacer y el máximo cuidado para poder tocar aquí con la orquesta. Y bueno, ahora imagínate que somos actores y tenemos a todo, Tenemos a todo el A 7.000 público. personas. Hay que decir también, Elena, que la gente pensará, ¿y cómo es posible que 7.000 personas en aquella época, que no había micrófonos ni había nada, se pudiera escuchar? Hay que decir que también en la época trabajaban el tema de la acústica. Efectivamente. Era muy importante también trabajar la acústica, ¿verdad? El propio edificio arropa esa acústica porque esos pasillos que vemos estaban cerrados, la grada llegaba hasta ahí. Y como hemos visto en la maqueta, el teatro era un edificio cerrado, graderío y fachada escénica, se acaban uniendo por ese espacio de basílica, vestíbulo que acabamos de entrar, y quedaría cerrado. Con lo cual, al proyectar la voz hacia el graderío, que hoy todavía funciona, mi voz, nuestra voz, la voz del actor llegaría hasta la parte superior. Impresionante, ¿eh? Ingeniería pura. Tú has tocado aquí sin micro, y es sin nada, micro y es, sin nada. y es impresionante. Sí, Cómo proyecta el estás sonido. proyectando todo hacia allá, Y más algo las curioso. máscaras, pues Y algo muy imagínate. curioso, Elena, es que si hablas desde allí hacia aquí, no se escucha igual que si hablo desde aquí hacia allá. Por Plauto sabemos que tenían al pregonero que lo que hacía era callar al público para que empezara la hora del teatro. Sí.
Estamos viendo a los arqueólogos trabajando. ¿Cómo es ese momento en el que un arqueólogo está trabajando y de repente... Bueno, en fin, a veces dice, cuando nos salió, por ejemplo, el altar de Juno y de Minerva, decíamos, falta un tercero, ¿estás seguro que...? Y cuando empezamos a la campaña siguiente y apareció el tercero, pues, y además era la tríada, pues la tríada. ¿Será tríada femenina o será la tríada capitolina? Pues salió la tríada capitolina. Y luego, para nosotros, también como arqueólogos, el teatro ha permitido estudiar todo ese proceso de la historia de la ciudad a través de estas fuentes materiales. No tenemos tanta información en la fuente sobre época islámica o incluso desde el siglo XVI y XVII. Hay fuentes, pero aquí tenemos esos testimonios materiales que nos hablan de esos barrios, cómo estaban poblados, sus poblaciones, la cerámica que estaban usando, su vida cotidiana. Los visitantes que van a poder ver en un futuro... Pues van a poder ver la doble galería del pórtico, la plaza central, comprender mucho mejor cómo estos edificios, además de la parte de puesta en escena, ¿no? del escenario y del graderío para los espectadores, tenía ese otro espacio social que era el pórtico. Bueno, Elena, el Teatro Romano de Cartagena, nuestra joya, nuestro teatro, ha servido bueno, pues de escaparate para muchas producciones cinematográficas, también para programas de televisión. ¿Qué se ha grabado aquí? Vamos a resumir, ¿vale? Pues fíjate, antes de empezar casi en el proyecto, aquí se rodó una película sobre Beirut, porque estaba el barrio tan deprimido, con las ruinas apareciendo, etcétera. Pero tiempo después se grabó La chispa de la ira. Estuvo aquí Salma Hayek, José Mota, una película de la Iglesia, en fin, que nos dio su difusión. Y luego es cierto que hay programas más culturales que han sido fundamentales. El de ingeniería romana, que se escogiera el Teatro Romano de Cartagena para explicar dentro de una ciudad romana cómo eran estos edificios, cómo se levantaron, cómo se sentaba el público, qué se hacía y tal, pues la verdad es que ha sido una gran difusión, pues ha sido visto, ha tenido premios nacionales, internacionales, o sea que muy bien. Elena, llevas 18 años como directora del Teatro Romano desde sus inicios, es como parte de ti, de tu vida. Entiendo que estarás muy contenta con los resultados que está obteniendo el Teatro Romano en los últimos años, un crecimiento espectacular, récord de visitas cada año. ¿Cómo estás llevando ese auge de interés no solo nacional, sino internacional del teatro? Hombre, la verdad es que todos estamos muy contentos, los resultados son espectaculares, también no solo son el número de visitantes, yo siempre lo digo, aquí hay una labor de que continuamente hay que conservar, hay que mantener, hay que difundir. Trabajamos con exposiciones temporales también para atraer a cada vez a un tipologías de público que a lo mejor solo al teatro no vendrían, pero bueno, a través de las exposiciones es como una excusa para ver el teatro. Tenemos toda la parte de investigación que nos sigue dando una importante difusión, ¿no? A nivel a público más concreto, pero que es fundamental. Tú piensas que una de las fortalezas que tuvo el teatro es que, bueno, ya sabes que yo llevo aquí 36 años, empecé con las excavaciones en 1990 y ahí hemos seguido, ¿no? Y bueno, pues una de las fortalezas ha sido que durante todo ese periodo pudimos estudiar e investigar, con lo cual a la hora de musealizar, de poder contarle al público las bonanzas del edificio, las fases históricas que habían ocultado su existencia, aunque tuvimos que hacer un enorme esfuerzo de síntesis, pero eso ha permitido pues poder explicar esto, que la gente lo entienda, que se sienta, que forma parte de un patrimonio que es de todo, esa visión de una ciudad romana que conserva un monumento y se integra en la ciudad, pues siempre se ha reconocido. Y luego la vida cotidiana hace que tengas que trabajar muchísimo. La gente se cree que una vez que abre, pues que entren los visitantes, no solo eso, tienes que la gestión que lleva un trabajo de solares, claro. Muchísimos talleres de didáctica para todos los niveles, implementando nuevas tecnologías, pues contables, hemos tenido gafas virtuales, que tienes que adaptar a todo tipo de público. Lo que te conozco, también sé que te llevas tu trabajo
a casa, que tus viajes como persona también te gusta ver qué hay en otras ciudades para traerte lo mejor aquí a Cartagena, me consta. Siempre hay que aprender. Que es así. Y cuando no puedes, también organizamos cursos de formación y que también nos permite traernos a cosas que se están haciendo nuevas o aportar ideas nuevas a los proyectos que tenemos o difundir los proyectos que están en marcha. Es una labor que también la consideramos muy importante. Elena, hemos visto el Museo del Teatro Romano, hemos visto el Teatro Romano. A mí la primera pregunta que me ha llegado a la mente es esta financiación para todo lo que hemos visto. ¿Cómo se financia un museo como este? Hombre, vamos a ver, aquí hay dos partes. Uno fue pues todo ese proyecto de recuperación integral, que es bestial y que se hizo entre el Ayuntamiento de Cartagena, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la Fundación Caja Murcia, ¿no? Ellos fueron los que financiaron todo el proyecto de Rafael Moneo, construcción del museo, del teatro, digamos, la urbanización de las calles, el parque Cornisa, todo eso. Una vez inaugurado, pues parte de ellos, por supuesto, estas tres instituciones continúan formando parte del patronato y aparte ayudan a financiar el museo, que hoy por hoy estamos casi un 80% que nos financiamos con recursos propios, gracias pues a esas entradas del museo y la venta también de tiendas, ¿no? Fundamentalmente por ingresos por entrada de visitantes. Y bueno, pues por eso uno de nuestros objetivos, desde luego, es el visitante, pero también, sobre todo, la satisfacción del visitante. Y ese visitante es muy diverso, porque nos gusta trabajar para la familia. Desde que inauguramos el museo ya nos dábamos cuenta que Navidad y en Semana Santa es un destino de muchas familias que tienen sus recuerdos de La Manga, aunque vivan en Madrid o vivan en Valencia o lo que sea. Y como no, pues una visita cultural pues era el teatro. Entonces siempre organizamos en Navidad, en Semana Santa, pero ya casi todos los fines de semana tenemos una actividad para las familias, ¿no? También trabajamos para los niños, los escolares. Hoy por hoy son casi 20.000 escolares los que nos vienen a lo largo del año. E imagino, Elena, también claro, que el impacto de los cruceros que tenemos en Cartagena también se ve a eso vamos. En ese aspecto. Arrancamos a lo mejor con 50 cruceros. Después fueron 100 y ya vamos con casi 250 cruceros que vienen todos los años. Vale. Y que es un importante número de visitantes. La suerte de Cartagena es que como tiene mucho patrimonio, puedes combinar para que no no te masifique en un lugar, sino que puedan repartirlo en el foro y después se cambia y no a una misma hora tener la coordinación entre instituciones. Tú piensas que aquí no solamente son los recursos propios que podamos obtener para nuestro mantenimiento, conservación y difusión, sino lo que ha generado en la ciudad. Si te das una vuelta alrededor verás que han abierto mucho comercio, restaurantes, los guías que hay explicando todo el patrimonio de la ciudad, la calle. Pero el Teatro Romano es el fuerte histórico de Cartagena. ¿Cómo eso... la gente que viene al museo, Elena, normalmente piensas que sabe lo que va a ver o siempre hay sorpresa entre los visitantes? Pues mira, por ejemplo, en gran parte de los cruceristas, Cartagena es una sorpresa monumental, porque ellos no es una escala home, es una escala para continuar, ¿no? Entonces, bueno, pues van a parar en una ciudad que tiene mucha historia, tiene cierta información, pero claro, cuando llegan pues se encuentran un patrimonio muy fácil de controlar en X horas, que puedes llegar, que está bien preparado, que son casi todos ya del siglo XXI, vamos a llamarlo así. Esto se inaugura en 2008. Ese maravilloso público que es amante de nuestro patrimonio a nivel nacional e internacional, ese le gusta venir mucho en febrero, en marzo, a lo mejor en noviembre, en diciembre. Es como le llamo el público de 10
Ahí está. Y luego, pues, lo que te comentaba, hay que trabajar también para la tercera edad. La tercera edad tiene unas inquietudes y están jóvenes, quieren hacer visitas y nosotros también tenemos que estar preparados para ellos, ¿no? Hay que estar preparados para todos los públicos. Para todos los públicos. Elena, bueno, vamos a despedir aquí esta entrevista. Hemos podido charlar contigo esta mañana. Yo como cartagenero también, conocer un poco más este tesoro que tenemos aquí en la ciudad. Tengo que decir que para mí ha sido nueva muchas de las informaciones que me has comentado. Y bueno, yo también me voy un poco más curtido históricamente de mi ciudad. Me alegro. Muchísimas gracias, Elena, por todo y nos vemos pronto.